Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva charla de la Maestría en Comunicación Periodística y sus nuevas tecnologías de la Universidad de la Comunicación. Nos da muchísimo gusto reanudar otra vez estas charlas en las que participamos. Ustedes participan más bien en Zoom y presencialmente. Mi nombre, como les decía, es Guadalupe Gutiérrez, yo coordino la maestría. Y bueno, aprovecho para comentarles que en febrero iniciamos un nuevo ciclo de la Maestría en Comunicación Periodística y sus nuevas tecnologías y tenemos nuevo plan de estudios, estamos estrenando. Tenemos materias pues muy interesantes y muy de vanguardia como periodismo de datos, transmedia, periodismo móvil y bueno, etcétera, etcétera. Vamos a dejar aquí en el chat el número telefónico para que puedan ustedes pedir informes. Con muchísimo gusto les informamos qué materias, si quieren venir a una clase muestra, etcétera, etcétera. Pero bueno, el día de hoy tenemos una plática pero muy interesante y que bueno, es como el pan de todos los días, los datos. Les cuento que en la maestría en Comunicación Periodística y sus nuevas tecnologías, pues hacemos o enseñamos a los alumnos minería de datos, periodismo de datos y en general trabajamos con datos masivos. El día de hoy tenemos una charla que se titula Ciencia de Datos para Comunicólogos y Periodistas. Y me da mucho gusto que la imparta un profesor nuestro, el maestro Israel Ortiz, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación, tiene un posgrado en Comunicación Audiovisual y 20 años de experiencia docente a nivel licenciatura y maestría. Tiene también experiencia en producciones audiovisuales, producciones de eventos, coaching audiovisual, para empresas y producción televisiva. Y entre otras cosas ha sido consultor de equipos audiovisuales en Las Vegas por 8 años, por ejemplo. Fue director general de producción audiovisual y multimedia en una empresa multinacional que produce podcasts en inglés y en español. Y tiene una certificación en AVID, Sistema de Edición de Video. Además es maestro en administración, maestro en ciencia de datos también. Y bueno, lo más importante para nosotros es un profesor de la maestría en Comunicación Periodística y sus nuevas tecnologías. Le doy la bienvenida. Me dice el profesor Israel que pudieran hacer preguntas, si les surge mucho, por el chat, y si no, bueno, al final pudieran preguntarnos. Bienvenidos y bienvenidas. También, antes de empezar, les quiero recordar que tenemos nuestro Instagram, que es Tecnoperiodismo UC, y las redes sociales de la Universidad de la Comunicación en general, el Facebook, el Twitter y el Instagram. Bueno, pues, maestro Israel, bienvenido, y pues te dejo con el público. Voy a poner el tiempo para saber. Ahí está bien, ahí me escucho bien. Ok, perfecto. Bueno, pues buenas noches a quien esté conectado. Gracias por la presentación, maestra Lupita. Y bueno, me da mucho gusto compartir pues un poco de lo que he podido aprender sobre este tema tan interesante de los datos. Justamente tengo muchos años en esta cuestión de la producción audiovisual y después me empezó a gustar mucho el tema de las ideas y por eso también me metí a estudiar administración. Sin embargo, pues para aquellos que están conectados les quisiera decir que me di cuenta que los datos son el futuro. Todo, absolutamente todo, lleva datos. Increíblemente está relacionado a todo o está relacionado con todo. Y me empezó a llamar considerablemente la atención porque son muchas ramificaciones o muchas subclasificaciones de esta parte de los datos, ¿no? Entonces es por ello que me aventuré a estudiar un poquito más sobre esto y bueno, pues el día de hoy voy a tratar de complementar esas ideas en algunas plantillas que me voy a permitir leer para poder apoyarme para esta charla. Bueno, pues sin más preámbulo voy a comenzar. Como lo dijo la maestra Lupita, si tienen alguna duda o les surge alguna pregunta, con mucho gusto al final podemos contestar con toda confianza. Bueno, pues nuestra charla que se llama Ciencia de Datos para Comunicólogos y Periodistas, antes de empezar como de lleno a explicar hacia dónde va para los periodistas y comunicólogos, porque como ya dije, a todos nos ayuda o a todos nos impacta, quiero empezar con una frase, esta presentación que dice: hoy la información es poder, pero los datos son la clave para desbloquearlo. Ahora sí, entonces, vamos a comenzar.
antes de especializar, pues vamos a hablar de qué es la ciencia de datos, porque la verdad es que me he encontrado incluso hoy en día con gente que no tiene como mucha idea de que esto se estudia incluso, ¿no? Cuando de repente vas platicando y les dices qué estás haciendo y les mencionas esto de ciencia de datos, la verdad es que hay gente que no tiene como mucha idea, no están muy familiarizados. Ya empiezas a platicar un poco acerca de inteligencia artificial, algoritmos, y les vas poniendo ejemplos de cómo esto nos va acompañando todos los días y ya, bueno, ya se va comprendiendo un poquito más. Pero bueno, ¿qué es la ciencia de datos? Bueno, pues es un estudio que lo que pretende es extraer, pero de manera interesante, no solo en masa, digamos, toda la información que hay o que se da para las empresas. Y cuando digo empresas, bueno, pues en este momento hablo de todo. Por lo tanto, es el estudio de datos significativo que se convierte en un enfoque de varias disciplinas, es como multitask, que están asociadas, por ejemplo, a las matemáticas, sí, claro está, a la inteligencia artificial, obvio que está muy en boga, a algo que pensé que no tenía nada que ver conmigo, que sería la ingeniería en computación, pero de algún modo te vas pegando un poco a eso, y por supuesto a la estadística, ¿no? ¿Y qué es lo que pretende hacer la ciencia de datos? Bueno, de manera general, vamos a decirlo, analizar grandes cantidades de datos. Así, la ciencia de datos analiza grandes cantidades de datos. Y bueno, van a decir, bueno, ¿y eso qué? ¿O para qué? Porque para eso existe la estadística o existen otras cosas. Sí, pero estas otras ramas se quedan más simples, se quedan solo en un análisis y te dan un dato y te arrojan un dato. La ciencia de datos va más allá. Lo que pretende la ciencia de datos es como adelantarse a ciertas cosas para el futuro y de modo inmediato te va diciendo lo que está pasando en este momento, y si tienes datos obviamente del pasado te dice o te arroja como información de por qué sucedieron las cosas o qué pasó, o debido a qué sucedieron, ¿no? Entonces, bueno, como aquí mi presentación lo dice, este análisis permite plantearnos ese tipo de preguntas. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué se puede hacer con esos resultados? Hoy en día la mayoría de empresas, aunque ustedes no lo crean o si no se lo imaginan, la mayoría de empresas están enfocándose en contar con un analista de datos, con un científico de datos, porque bueno, pues la idea es tener todavía mucho más segmentado al público al que nos vayamos a dirigir, no importa si es para vender, no importa si es para informar, no importa si es para enviar un mensaje, o sea, todos tienen un objetivo como muy particular, pero la ciencia de datos te va arrojando como esa indicación, ¿ok? Entonces, aunque no me voy a ir pianito como la presentación, voy a ir de repente mencionando algunos ejemplos que yo creo que ustedes han visto todos los días. Los algoritmos y la ciencia de datos van ayudando de una manera personalizada a que tu experiencia en lo que sea vaya siendo mejor. Ejemplo, ¿no? Si quieres rentar un alojamiento en Airbnb y entonces vas buscando el mismo algoritmo de la plataforma, bueno, pues va enfocando para que si no decides por X o Y casa, él mismo te ofrece otro, ¿no? Y casualmente, como ya tienen una base de datos tuya, como si te estuviera leyendo la mente, te llega un correo a las horas o al otro día de, bueno, no te quisiste hospedar aquí, pero te ofrecemos más experiencias de hospedaje, pero justo en el lugar que tú estabas buscando. O del mismo modo, si buscas boletos en línea, por ejemplo, para estas plataformas tipo Despegar, Expedia, Best Day y todo ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces te van ofreciendo el digamos abanico de posibilidades para que tú al final del día termines adquiriendo el producto o el servicio,
¿ok? Eso es como de manera general. Ahorita voy a hablar un poquito más en el enfoque hacia el periodista o hacia el comunicólogo. Ok, bueno, ¿por qué es importante la ciencia de datos? Combina herramientas, combina métodos, sí, pero como las herramientas están muy llenas de datos, se clasifican estos datos, ¿no? Entonces, hay justamente datos que traigo más adelante y ustedes se asombrarían de la cantidad de información que se está suscitando incluso justo en este momento, ¿no? Con la cantidad de tweets, por ejemplo, que se mandan en esta plataforma X, ¿no? O la cantidad de información que se transmite por WhatsApp por segundo. Y todas estas cosas son contables a través de plataformas como Google Analytics y ese tipo de situaciones. Es decir, todo es contable, absolutamente todo es contable. ¿Ok? Bueno, también mucho de lo que trata esto, por si no lo explique de este modo, pues es que también trata de mejorar nuestros aspectos de la vida humana, ¿ok? Entonces, aquellos que piensan que la inteligencia artificial de repente nos va a comer, puede ser un tema debatible, pero se puede ocupar mucho a favor. Podríamos hablar aquí mucho tiempo sobre cosas como ChatGPT, donde se vuelve una herramienta de ayuda, aunque mucha gente de plano se recarga en todo eso. Entonces ahí es donde hay que tener como mucho cuidado, nada más. ¿Ok? Sobre todo los que estamos luego de este lado como profesores, entendemos la necesidad de mucha gente de recargarse por ahí. Sin embargo, es una herramienta de apoyo, no es que nos tenga que hacer todo, pero sabiendo manejar, sabiendo manipular estas situaciones a nuestro favor, podemos encontrar muchos dividendos. Bueno, no voy a ahondar tanto en cuestiones de historia, solo quiero decir que esto no es un tema nuevo, a pesar de que se está explorando apenas en un nivel de explotación. Yo creo que de unos 5 o 10 años para acá se nota mucho más la explotación. En varias instituciones educativas se empieza ya a abrir como niveles de licenciaturas, justamente de maestrías, pero esto es aparentemente nuevo por ese lado. Sin embargo, históricamente no lo es, ya tiene cerca de 5 o 6 décadas, más o menos. Entonces, bueno, no voy a entrar en temas de en qué mes, en qué año, que es más o menos por los 60, pero lo importante de esto que sí quiero decirles en cuestiones de historia es que tiene que ver con el diseño, la recopilación y justamente el análisis de los datos. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro de la ciencia de datos y para qué se utiliza? Bueno, la inteligencia artificial y el machine learning, que es otra subespecialidad de la ciencia de datos que tiene que ver con la programación de las máquinas para hacer como trabajos que nos faciliten la vida, van procesando todas estas cosas para hacer más eficiente lo que necesitemos. O sea, podemos, es muy amplio esta parte, pero esa es la función del machine learning, ¿no? Y bueno, como decía que es una digamos ciencia multitask, multidisciplinaria, bueno, básicamente lo que pretende es para el futuro hacer 4 cosas. Uno, que es el análisis descriptivo. ¿En qué consiste esto? En ser más y más detallado cada vez para algo que tú necesites, producto o servicio o lo que sea. De ahí, bueno, viene un análisis diagnóstico. Entonces ya cuando tenemos los datos, nos arroja cuáles son las mejores opciones que podemos nosotros ofertar a quien esté solicitando esos datos. Luego viene el predictivo, el análisis predictivo. Por ejemplo, ahí me puedo regresar a lo de Airbnb, cuando de repente vienen épocas vacacionales y entonces te dice cuál es la afluencia o el tipo de solicitudes que más quiere la gente en X destinos, en temporadas de Navidad o temporadas de Semana Santa o no sé, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, por eso les estaba explicando que iba a hablarlo de manera general y luego ya voy a lo particular para nuestros enfoques periodísticos y
para comunicólogos. Y bueno, luego el prescriptivo, pues para saber cómo hacerte llegar mensajes de naturaleza que te impacten y que te lleguen y que te hagan entender que esos datos pues te ayudaron. Ok, también quiero hacer una pequeña diferencia únicamente entre lo que es la ciencia de datos y el análisis de datos. Se llega a confundir mucho esto, ¿ok? El análisis de datos es una subrama de la ciencia y es un poquito más simple en cuanto a solo concretar datos y presentarlos, punto. Hay muchas maneras de presentarlos, puede ser escritos, teóricos, a la gente hoy por hoy le gusta más lo visual, particularmente yo soy más de ese tipo en ciertas ocasiones. Entonces, bueno, gráficas de pastel, gráficas tipo Excel, ¿no? Aunque son mucho más dinámicas, más coloridas, porque justamente el mundo se ha vuelto muy rápido en cuanto a consumo de datos. Es decir, si yo remontara un poco al pasado, para yo ver un tutorial o yo aprender de algo, tenía tal vez que aventarme un video de 20, 30 minutos, ¿no? Para comprenderlo. Hoy por hoy la gente ya no tiene tiempo de echarse un video de 20 o 30 minutos, ni de loco lo hacen. Nadie lo hace, ¿no? Y eventualmente fueron bajando los tiempos poco a poco, tal vez a 15 minutos, tal vez a 10 minutos. Hoy, si me aventuro a decir que alguien le dedica 5 minutos a ver un video de contenido, es muchísimo tiempo, ya nadie lo hace, ¿no? Entonces, por eso algunas plataformas o algunas aplicaciones de redes sociales han cobrado muchísimo auge y muchísimo poder, como estas cuestiones de TikTok y cosas así, donde en un minuto tienes que decir lo que tengas que informar, tienes un minuto para hacerlo y la gente ya no se queda más de un minuto. Entonces eso es como súper interesante, me parece como bien interesante, porque bueno, vamos evolucionando, tenemos que ir evolucionando y bueno, esto de la ciencia de datos te ayuda mucho a esa evolución, porque justamente ya te dice qué hacer o cómo hacerlo. Claro, suena como muy fácil, solo que hay que saber cómo aplicarlo, porque sí se requiere como de ayuda de ciertos softwares de repente, ¿no? O sea, cosas como Python, cosas como Tableau, depende, ¿para qué los quieres? Es lo que vas a necesitar, pero me parece como ya más hasta en automático. ¿Para qué necesitas los datos? Bueno, se te sugiere que uses este software o X software, pero son tan intuitivos que van ayudando mucho. Ya no es como en otras épocas que era muy complicado, manuales o casi tenías que saber hablar otro idioma. Hoy no, hoy es mucho más fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues en esto va, digamos, la diferencia entre la ciencia y el análisis de datos. Ok, ahora sí llego a la parte donde cómo ayuda la ciencia de datos. En este caso voy a hablar primero para los periodistas desde mi punto de vista, ¿no? La ciencia de datos te va a permitir almacenar gran volumen de información, pero una de las cosas que eventualmente llegaban a sufrir mucho los periodistas eran las fake news, ¿no? Y entonces eso te va generando credibilidad o no ante el público objetivo. Al final del día, para los que son periodistas o que buscan ser periodistas o que sueñan ser con periodistas, siempre es importante el renombre, ¿no? Entonces una persona que te cree la noticia que tú das te va a ayudar a que solita la gente va confiando en ti y se van como asociando más contigo, a tu perfil, a tu manera de expresar, dar la noticia, ¿no? Pero justamente cuando uno nota que la noticia que te dieron no es real o empiezas a hacer como comparaciones y caes de cuenta que la gente se informó y tú estás dando una mala noticia, la credibilidad pues ahí cae, ¿no? Y algo que te cuesta muchos años construir, en un segundo, en una nota, en un minuto, o sea, lo destruyes. Es muy fácil destruir algo que te cuesta muchos años hacer. Entonces, y justamente porque la gente
puede darse cuenta de eso porque ya tiene mucha información. Hoy por hoy la gente tiene mucho acceso a la información, ya no solo son los medios tradicionales, o sea, la gente carga todo el tiempo esto, ¿no? O sea, y ya no solo se vuelve un elemento para hablar por teléfono, es más, yo lo platico mucho con mis estudiantes, ¿no? Esto sirve para hacer prácticamente cualquier cosa, o lo utilizan para cualquier cosa, menos para lo que fue diseñado, que es hablar por teléfono, ¿no? Aquí escribe, o sea, y además es increíble porque, aunque me voy a desviar un poquito de esto, es muy curioso, suena el teléfono y la gente no contesta, la gente espera que deje de sonar el teléfono para después mandarte un mensaje de texto y decir, ¿qué pasó? ¿Qué necesitas? ¿No? Es como muy curioso. Entonces sirve, digo, de mil cosas, pero particularmente sí se vuelve una herramienta de trabajo y bueno, pues todos los datos los tenemos ahí, o sea, tenemos una carga de información de lo que me digan. Tan solo en el camino para acá yo venía resolviendo como la vida, hice compra de 2 boletos para cosas, mandé otras situaciones a través de aplicación y bueno, todo te cabe ahí, ¿no? O sea, antes era imposible, antes era pensar que ibas a traer una super mochila con 20,000 datos y bueno, hasta la presentación de esta sesión iba a mandarla ahí, ¿no? Por el coche. Bueno, continuando con esta parte de la ciencia de datos para periodistas, se descubren muchas historias y los datos demasiado analizados van arrojando tendencias. Si ustedes son asiduos a ver noticias en varios como espacios, incluso en las horas en que se presentan las noticias, que no es lo mismo a las 6 de la mañana, que a las 10, que a las 3 o que a las 10, y quién te los dé, y en qué horario te los dé, y en qué cadena te los da, ustedes podrán ver los niveles de producción, pero bueno, sobre todo en cuestiones, por ejemplo, ahora con lo que pasó con las votaciones en Estados Unidos, ¿no? Con Trump, las tendencias pues son como muy claras, pero todo eso es gracias a los datos, o lo que estaba pasando, o lo que está pasando, ¿no? Entre Rusia, Ucrania, no sé, cosas que a la inmediatez pareciera que no nos diera el tiempo de analizar tantas cosas, pero sí, justamente los programas de ciencia de datos ya te permiten hacer todo esto. Y entonces lo que en un momento va generando una tendencia, la televisión o el noticiero te dan una nota que tiene un impacto X o Y, y puede ir cambiando la tendencia en ese momento. Así de fuertes son los datos, así de asombrosos o así de contundentes son. Yo sé, si ustedes han llegado a ver en alguna serie, más que nada de ficción, sobre cuestiones políticas, pues de repente estos juegos mentales o de guerras mentales donde faltando X cantidad de días para ya las votaciones finales, ¿no? De repente sueltan un tema de como un chisme escondido o algo de algún candidato y esto revoluciona y entonces cambia las tendencias, bla, bla, bla. Pareciera que es ficción tan exagerada, pero bueno, a ese nivel sí podrían llegar los datos, ¿no? Entonces, voy a hacer un paréntesis aquí solo para decir que también es importante mucho qué información se comparte, ¿no? Es muy de cuidado eso, porque a veces cuando descargamos aplicaciones o cosas así, luego nos preguntan si estamos de acuerdo con algunos planteamientos, ¿hay alguna licencia o alguna situación ahí? Y la verdad es que en su mayoría la gente no se detiene a leer justo lo que te están poniendo ahí y entonces solo le das OK y no sabes a lo que te estás exponiendo, estás abriendo absolutamente tus datos. Y créanme que es importante también ver en dónde compartimos eso, porque justo hay temas donde se especifica que la violación de datos es como muy complicada, ¿no? O muy pues sí, complicada, no puedo buscar otra palabra, es complicado, no es tan sencillo y
como recomendación, piensen 2 veces antes de compartir sus datos tan abiertamente en ciertas cosas. ¿Ok? Bueno, para los periodistas, si no están como tan relacionados, hay una cosa que existe ahora de un tiempo acá, basado en evidencia, que se llama el Data Driven Journalism, ¿no? Que lo que hace es que justamente con la ayuda de datos pues se pueden hacer noticias todavía más sólidas, ¿no? Básicamente se hacen más sólidas y no hay tanto error para la fake news, y la mayoría de estas noticias no están tan basadas en especulaciones, sino justamente ya en datos mucho más precisos, ¿no? Entonces de repente cuando a ti te dan un dato X determinado de quién leyó esto, o quién pasó por aquello, o quién votó, o quién tal, si te lo dicen con dato preciso, es distinto a, pues hay un aproximado de tanto, o sea, sí te marca mucho. Justo lo que les decía hace rato, aquí lo tengo, que cada minuto se generan 456,000 tweets y 16 millones de mensajes en WhatsApp, o sea, por minuto, ¿no? O sea, tan solo en lo que llevamos en esta pequeña charla, pues ya échenle cuentas, ¿no? Ok, bueno, la parte de los comunicólogos. El comunicólogo, a veces los que estamos y llevamos mucho tiempo aquí, sabemos que somos todólogos, o que le hacemos de todo, ¿no? Más allá de la parte audiovisual, de fotografía, video, edición, bla, 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 también entramos en cuestiones disciplinarias de la mercadotecnia, de la publicidad, sobre todo para entender a las audiencias, y es muy difícil entender a las audiencias, y la ciencia de datos nos va a ayudar muchísimo a eso, y conforme nos ayuda a entender a las audiencias, entonces sabemos qué ofrecerle o qué venderle. Aquí no vamos a enfocarnos ahorita en cuestiones de contenido, porque no es el tema, no es la charla. Pero bueno, todos estos programas que últimamente han tenido como muchos ratings y que podríamos pensar que en la televisión ya lo habíamos visto todo, para los comunicólogos, y que no podría haber algo que genera tanto rating. Bueno, pues tal vez un ejemplo que les podría dar es este último de La Casa de los Famosos, ¿no? Insisto, no vamos a hablar del contenido, solo vamos a hablar de existe. Pero bueno, es un fenómeno que se dio para mucha gente, que además no lo consumía solo en su casa, sino terminó yendo a cines. Pero bueno, ¿cómo saben todo eso? Y que podía ser un éxito, pues gracias a los datos de saber cuánta gente lo veía, cuánta gente tenía encendida su televisión y cuánta gente descargaba en datos en aplicaciones como TikTok o algunos Facebook y ese tipo de cosas. La manera de invertir tiempo para consumir ese tipo de programas, ¿no? Entonces, bueno, se analizan también redes sociales, que para los comunicólogos hoy en día es básico, cómo analizar, porque justamente todo mundo en redes sociales, ¿qué es lo que busca o a dónde quiere llegar? A tener más seguidores, a buscar más likes, o a tener más interacción con la gente, ¿no? Entonces los datos, o ¿quién creen que ayuda a todo eso? Pues justo los datos, nadie más, ¿no? La contabilización de los datos es la que te ayuda a tener todo eso, ¿no? La presentación aquí dice que también te ayuda a facilitar gestiones de crisis, ¿no? Para saber cómo reaccionar. Antes la información solo era unilateral, ahora es de las dos formas, y además es instantánea, y además es al momento. Lo único que va a variar esa velocidad es tu calidad de internet, pero bueno, justamente ahorita pudiéramos llegar a alguien en otro país, en otro continente, con otro uso horario, etc., ¿no? Entonces, bueno, la ciencia de datos ayuda justo pues para todo eso, ¿no? Entonces, aquí puse una nota también donde dice que la ciencia de datos es el arte de convertir datos en conocimiento accionable. Bueno, creo que la nota habla por sí sola, o sea,
hoy ya no hay pretextos para movernos, los datos nos arrojan muchas cosas. Quien haga la primera acción de irse moviendo, creo que es el que va a ganar ventaja sobre esto, ¿ok? Y el que va a ir generando una diferencia. Entonces, para muchos amigos que tengo periodistas, para muchos amigos comunicólogos, sí les podría decir que esto todavía va a ayudar a revolucionar más sus ideas, más sus perfiles, y ya no es como en la vieja escuela que solo podíamos hacer una cosa u otra. Los datos nos van a ayudar a todos. Entonces no estoy diciendo que justamente se vayan a aventar una maestría, a veces no se puede, pero que sí hagan estudios de datos, ¿no? O por ejemplo, como lo que ofrece aquí la Universidad de la Comunicación, me parece muy interesante porque engloba justo todas esas necesidades de las que yo estoy platicando ahorita, porque es lo que veo que funciona en todas las empresas, ¿no? Entonces, al final del día, la gente quiere vender o productos, o vender servicios, o vender noticias, o vender un comportamiento, o vender algo. Entonces, es como interesante que, insisto, comunicólogos y periodistas no piensen que esto viene a invadir el clásico perfil de lo que hacemos. Al contrario, son herramientas de mucho poder, y no saben de verdad hasta dónde pueden llegar como los alcances de esto, ¿no? Vamos, tan es así que se pueden hacer presentaciones, se pueden hacer muchas cosas que antes te llevaban muchísimo tiempo, ¿no? Sobre todo aquellos que ubiquen lo que voy a decir, cuánto estrés nos puede generar estar leyendo información, estarla analizando, peinando, para luego hacer una presentación. Son cosas que antes nos podían llevar días, hoy te puede llevar un par de horas, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué ejemplos rápidos les podría mencionar para ir haciendo un poco el cierre de esto? Digamos que Netflix, por ejemplo, ¿no? En nuestro consumo de streaming, si ustedes se dan cuenta, en una misma casa puede haber o sea, Netflix te sugiere que veas una película o una serie, pero si ustedes se dan cuenta, tiene una presentación en la portada distinta. No es la misma portada para cada usuario. ¿Por qué? Porque el algoritmo va detectando justamente las necesidades de consumo de cada una de estas personas, y entonces la manera en cómo te lo presenta es distinta para engancharte. Si ustedes no lo han notado, échenle un ojo, es bien interesante, ¿no? Por ejemplo, Nike analiza los datos de las redes sociales para diseñar sus campañas, ¿no? Y ahora por eso hacen cosas de todo tipo, o sea, que pueden ser más inclusivas, o de repente son por temporalidad, o de repente se usa cierto lenguaje que hoy está de moda, pero quizás ya mañana no. Entonces va muy rápido, y Nike usa justamente esos algoritmos de redes sociales, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola mide el impacto de sus campañas, sobre todo las navideñas, en tiempo real, y va ajustando, si va haciendo ajustes, o sea, va haciendo ajustes conforme lo requiera. Es difícil que Coca-Cola pues, se equivoque, pero bueno, puede suceder esto. ¿Cuál es el beneficio? Pues que, insisto, las decisiones se basan en datos concretos y no en suposiciones. Entonces el margen de error se vuelve mínimo, ¿ok? Ya decía hace rato que el uso de los algoritmos para identificar patrones de desinformación, lo que habitualmente conocemos como fake news, ¿cuál es el beneficio? Si se dan cuenta, todo trae un beneficio. En este caso es fortalecer la credibilidad y la confianza de quién, pues de quien vea el noticiero o lea nuestros blogs en páginas web o cosas así, ¿no? Otra cosa interesante de la ciencia de datos sería la visualización de datos, ¿no? Y el ejemplo más claro que podría dar aquí quizás sería lo que hizo el New York Times cuando fue el tema de los casos de COVID, ahora en la pasada pandemia, ¿no? Entonces eran muy impactantes. Entonces, pues como que de repente así la gente sí tenía un poco más de conciencia, ¿no? Con cuestiones ahí más visuales, digamos, ¿no?
Análisis de redes sociales, por ejemplo, me parece que era Dunkin' Donuts, que TikTok hacía mucho el análisis de justamente de memes, ¿no? Y se hizo muy viral para unas campañas de Dunkin' Donuts, y bueno, el análisis de los datos ahí también arrojaron muchísimas cosas para su venta, ¿no? O como decía, lo del periodismo predictivo, como justamente lo de ahora del caso Trump, ¿no? En las noticias. Y bueno, pues para hacer mi cierre tengo una conclusión para esta parte de periodistas y comunicólogos, que sería que la ciencia de datos permite a ambas partes trabajar de manera mucho más estratégica, evidentemente más informada, pero sobre todo nos vuelve y nos orilla a ser más creativos, que me parece bien interesante porque va generando ese valor de diferencia. Y bueno, no solo es una herramienta, sino que nos ayuda a que podamos definir toda la manera en cómo contamos historias, ¿ok? Porque justamente hoy el abanico de cómo nos cuentan historias es mucho. Antes teníamos 1, 2, 3 opciones, hoy hay 20, 30, 40, no sé, si me regreso un poco, por ejemplo, la plataforma de streaming, pues antes existía Netflix, eventualmente fue creciendo Amazon Prime, ahora hay 20, 30 plataformas, ¿no? No todas son de paga, algunas son gratuitas, pero incluso para hacer el contenido de eso, para los comunicólogos, es importante porque la ciencia de datos nos va arrojando qué es el tipo de contenido que a la gente le gusta, entonces va generando como este círculo virtuoso de ir generando chamba, ¿no? Para mucha gente, ¿ok? Y bueno, pues sí puedo asegurarles que esto, entre más nos metamos, nos va, además de que nos va a generar más habilidades, nos va a permitir estar a la vanguardia aquí en la industria. Entonces, pues quiero cerrar con otra cita que le puse aquí, de la ciencia de datos no reemplaza al periodista ni al comunicador, pero sí va a potenciar las capacidades para informar y conectar con el mundo. Muchas gracias. Si alguien tiene una pregunta, ¿no? Con mucho gusto. Ajá, si tienen una pregunta por chat, es que yo aquí no lo puedo ver. Ajá. Ok, ¿no? Es que yo no la puedo ver aquí. Hola, hola. Okay, sí. Bueno, voy a leer una del chat. Ujú. Dice Blanca Velázquez: muchas gracias por los ejemplos que nos mostró. Y bueno, yo tengo una pregunta, Sí. maestro Israel. Y la pregunta es, concretamente, ¿por qué software empezamos? Ya sé que depende de la necesidad, pero ¿por cuál desde tu punto de vista empezamos? En la maestría en comunicación periodística y sus nuevas tecnologías manejamos el Python, por ejemplo. Sí, justamente. Pero no sé si sea como desde tu perspectiva el más común. Yo creo que ya es el más conocido, es el más habitual, ahora Python. Antes yo era de esas personas que pensaba Python es para ingenieros en informática únicamente. No, ya no. O sea, ya no. Es su misma dinámica de construcción, conforme han avanzado los años, se ha vuelto muy amigable, y creo que Python, es más, ya todo el mundo lo va ubicando, o al menos lo ha ido escuchando alguna vez. Yo creo que sí podría ser. Hay otros, ¿no? Está Tableau, están otros, pero Python sí creo Muy que bien. ofrece. Sí, de hecho, para quien nos está viendo, escuchando en Zoom o en presencial, en la maestría se usa para hacer páginas web, básicamente, desde como la parte de atrás, para hacer páginas web, y tampoco es así como un conocimiento tan profundo, es como cuestiones básicas lo que se muestra. Pues en lo que se animan a preguntar más por ahí, tengo otra preguntita. ¿Qué libros
o ejemplos, sitios web, recomendarías que son buenos ejemplos en cuanto a comunicación o periodismo que usan los datos bien? Ya nos dijiste Coca-Cola y esto, pero ¿tienes algún libro o sitio web donde la gente pueda ir a tener referencias? Bueno, yo creo que el más básico para todos, que le echen una ojeada, porque además puedes pedir datos muy específicos ahí, sería Google Analytics, ¿no? O sea, te arroja datos de lo que quieras. Y conforme, esto es de ensayo-error, prueba-error, ensayo-error, es como ChatGPT en el sentido de que conforme le vas escribiendo ahí se me fue la palabra, o sea, la manera en que le preguntas, ahí se me fue el nombre, pero bueno, conforme vas aprendiendo esto, cómo preguntarle, te arroja datos, el prompt, justamente, ¿no? Conforme vas elaborando mejor el prompt y te arroja mejores respuestas, Google Analytics te hace eso, conforme le vas agarrando la onda, puedes ver la cantidad de datos que se te ocurra, o sea, cuánta gente fue al cine ahorita a ver el estreno de Gladiador 2, por ejemplo, ¿no? Y es más, en qué días, en qué horarios, en qué salas, en qué zonas, en el oriente, en el sur, en salas VIP, o sea, te arroja así todo, todo lo que quieras. Muy bien, muchas gracias, maestro. No sé si quienes están aquí en la Universidad de la Comunicación tengan dudas. Ya me quito los lentes. Mientras tanto, yo también quiero recordarles que justamente porque sabemos en la maestría que estas materias tienen mucha importancia, les decía que en febrero ya tenemos plan actualizado, incluimos ya materias específicas como periodismo móvil, periodismo de datos, transmedia. De hecho ya lo veníamos haciendo en otras materias, como les decía, veníamos usando Python, veníamos enseñando a los alumnos también a hacer inteligencias artificiales sencillitas, ¿no? Diseñarlas. Entonces, bueno, pues les invito a tener una clase muestra cuando gusten, para que vean cómo lo hacemos y sobre todo también para que vean cómo es la diversidad de alumnos y alumnas en la maestría, ¿no? Hay periodistas, hay comunicólogos y en general profesionistas de los medios de comunicación. Si no hay más dudas, sí, aquí hay una duda en la sala, permítanme. Python permite hacer enlaces, subir audio, subir video y que los usuarios sean interactivos. No, Python lo que hace, te ayuda más como a generar hasta códigos de programación y ese tipo de cosas, ¿no? Pareciera, perdón la referencia, pero pareciera como que estás como en estas pantallas de la película de la Matrix, ¿no? Que ves así la pantalla en negro y ves como números y códigos. A lo que yo me refería es que antes como que tenías que saber de eso para tú poner el código, ¿no? Y obviamente con una cosa que te equivocaras, ya el código se perdía, ¿no? Ahora es tan amigable que tú puedes solicitar que te ayude a hacer un código de qué quieres, qué necesitas. ¿Quieres hacer una aplicación para saber, no sé a cuánta gente le gusta el café de esta manera o de tal región, o así, ¿no? Digo, se me está ocurriendo de momento. Entonces, a Python le pides que te ayude a hacer un código para saber ese tipo de cosas, ¿no? Y ya lo que tú me preguntas, yo creo que te podría dar como ejemplos de otro tipo de plataformas que lo hacen. Por ejemplo, Canva, que es el que sustituye, pues no sé, al viejo PowerPoint. Hoy Canva puedes trabajarlo como en la vieja escuela, claro, con diseños mucho más interactivos, mucho más dinámicos, pero te va dando como estas probaditas de lo que puedes hacer, ¿no? Justo con inteligencia artificial y todo, con la idea de venderte que compres suscripciones premium, pero justo Canva Premium o CapCut, que es un sistema de edición para celular, compras estos y te permiten hacer justo esto, presentaciones interactivas mucho más dinámicas, con una leve carga de información, y entonces te da un abanico de posibilidades a escoger, mira, esto, ¿no? O videos te los hace solito, o presentaciones interactivas te los hace solos. Vamos, presentaciones tipo tablas dinámicas como de Excel, también te las hace, ¿no? Eso es a lo que Python ayuda. Y las otras que decías, como de presentaciones, más CapCut, Canva y, híjole, 20 más, que con mucho gusto te podría decir. Sí,
Pero se pueden hacer como una especie de escrito, como lo que hace Wikipedia, que tiene enlaces, tiene fotos. Sí. Sí, o sea, te ayuda a lo que quieras, a lo que quieras. Es que eso es lo que necesita el usuario, ¿no? Digo, el público, ¿Sí? participar. Sí, es más, o sea, si tú quieres dar, porque entiendo que eres periodista, ¿no? Sí. O sea, si tú quieres dar una noticia, tú sabes perfectamente que la redacción de una nota, Ujú. pues va variando mucho dependiendo la línea editorial que Sí. cada periódico o revista te marca, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres llegar al público? O sea, muy directo, muy suave, muy rebuscado el lenguaje, pues, para todo eso te ayuda. Y que el público, el lector, escriba sus opiniones en casi todo. Sí, también, posible. sí, también puedes hacerlo eso. O sea, no sé, tal vez se va a escuchar muy trillado esto, pero el cielo es el límite. O sea, esto ya te permite hacer muchísimas cosas. Claro, Sí. tiene como sus protocolos, ¿no? Para empezar a manejarlo. O sea, no vas a llegar a decirle que te lo haga de manera inmediata, porque si le dejas mucha información al aire, queda como muy ambiguo, ¿no? Pero si das especificaciones muy, muy claras, como lo decía hace rato, lo del prompt, te da lo que necesitas. Sí, como en el Instagram y en el Facebook, que ahí opinan mucho a cada rato, ¿no? Entonces, Pero incluso para esto de Instagram, o sea, tú puedes generar si la interacción es en el momento o es después, o ambas, o hay respuestas automatizadas. que haya transmisión en vivo y transmisión sí, grabada. Tú generas toda esa, ¿cómo podríamos llamarle? Esa configuración, así, solito. Esa es la ventaja de esto. Que no tienes que enfocarte en algo que sea cuadrado y bueno, solo con las reglas que ellos tienen. O sea, tú generas el que tú quieras o lo que tú quieras. Bueno, está. Sí. Bueno, pues si no hay más preguntas y respuestas, preguntas más bien, pues ya vamos a dar por cerrado esto. Nada más antes quiero recordarles que en la maestría en comunicación periodística y sus nuevas tecnologías, creemos que periodistas, comunicólogos y cualquier profesionista de los medios de comunicación pueden aprender esto, datos, programación, ¿no? No es como antes que nada más eran los actuarios, los matemáticos, los ingenieros. Aquí estamos mostrando, estamos enseñando a los alumnos, a las alumnas de la maestría, justamente ese tipo de cosas, ¿no? Hacer como desde atrás páginas, etcétera, etcétera, crear inteligencias artificiales, y creemos que se puede aprender. Como decía el profesor Israel, pues la verdad es que cada vez es más sencillo, entre comillas, porque tampoco es así que digan que es sencillo. Hay tutoriales, hay, ¿no?, en línea, y se puede hacer, y creemos que eso le da más valor a nuestros egresados, ¿no?, que sepan hacerlo desde atrás y no hacer como una plantilla, una página y ya, ¿no?, que digo, tiene su chiste, pero acá se hace desde atrás, ¿no? Entonces nada más quería como recordar eso, agradecerles a los que están conectados en Zoom y también aquí presencial. Y bueno, recordarles que en enero tenemos una charla muy interesante también, en la que vamos a explorar cómo se hace el periodismo de investigación desde los archivos. Y para ello tenemos al doctor Emanuel Dardo, que también es profesor de la maestría, que tiene un proyecto peculiar con la periodista Laura Sánchez Ley, ambos son periodistas y académicos, que se llama Archivero, búsquenlo en redes sociales, se llama Archivero, y ellos, bueno, han destapado muchas cuestiones pues noticiosas nacionales. Por ejemplo, le contaba aquí un asistente que destaparon esto de los ventiladores que se vendieron en la pandemia, que se vendieron caros, no diré nombres, pero alguien los vendió caros, y destaparon eso estos periodistas, ¿no? Hacen ese tipo de investigaciones para pues sacar pues cosas noticiosas. Pues ahora sí, muchas gracias, buenas noches, síganos en Instagram, Tecnoperiodismo UC, y aquí en el chat nos hicieron favor la gente de admisiones de poner un teléfono en el que ustedes pueden preguntar lo que quieran. Hasta luego, buena noche, que descansen. Gracias.